Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, otra vez en busca de capítulos, personajes, lugares, versículos, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, gracias por participar. Goliat es el tema de hoy, un personaje bíblico que todos conocen, aquel guerrero gigante, enorme de Gat que combatió contra Israel en tiempos del primer rey de Israel, Shaul Amelech, el rey Saúl. ¿Qué sabemos de él? Aunque es nombrado solo una vez por su nombre, en todo el capítulo 17 de 1 Samuel, yo sé que en las Biblias traducidas se lo nombra muchas veces, pero en la Biblia original está nombrado por su nombre solo una vez. El resto de las veces se lo nombra como un filisteo de Gat. Lo importante es de que este guerrero es aquel que luchó muy cerca de aquí, en el Emek Haelá, en el Valle Haelá, estoy en los montes de Jerusalén, perdió aquel enfrentamiento con aquel pastor David y David lo degolló. Amigos, el tema de hoy son dos cosas. Voy a hablar de Goliat y voy a hablar del lugar donde está enterrado. Y aunque les cueste creer, esta pila de montañas, esto que ven aquí detrás mío, se trata de un tel. Un tel es una colina artificial que está hecha de piedras. ¿Por qué de piedras? Porque según la tradición judía, aquí está enterrada el cráneo, la cabeza de aquel guerrero filisteo de Gat, Goliat. ¿Por qué hay piedras? Porque en los lugares importantes, en los lugares significativos, cada vez que la gente pasaba, cuando caminaba por los lugares, solía dejar una piedra como testimonio de que había estado ahí. Estamos muy cerca del camino real de los romanos. Después, a través de los años, pavimentaron o hicieron de piedras un camino que ya venía siendo uno famoso por tratarse del sendero de los patriarcas, un sendero que cruzaba el país de punta a punta, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Según la tradición cristiana y según la tradición o la opinión de muchos científicos, el cráneo de Goliat está puesto muy cerca de la tumba de David en Jerusalén. La tumba de David está en el monte Sión de Jerusalén. El cráneo está en un lugar que hoy ustedes conocen como Gólgota. Sí, aquella Gólgota, aquel lugar donde fue puesta la cruz de Yeshua, de Jesús, una vez crucificado. ¿Por qué ellos deducen eso? Gólgota viene de la palabra hebrea Gulgolet. Gulgolet significa cráneo. Y según esos científicos, en ese lugar está puesto el cráneo de Goliat. Yo, sin ninguna base científica, creo de que no puede ser tan cierto, porque eran tiempos en los que Jerusalén no existía, no era un lugar importante, era una pequeña ciudad de los jebuseos que hasta después de 20 o 30 años que David la conquistó y la transformó en algo importante, hasta ese momento no tenía nada de importancia. Pero esa es solo mi opinión, no es algo científico. Nosotros respetamos a todas las tradiciones y yo como judío creo de que el cráneo o la cabeza de Goliat está aquí, muy cerca de la ciudad de Gat, una de las ciudades, la capital de Gat. Los filisteos tenían varias ciudades en toda esta parte de Israel, me estoy refiriendo a Ashdod, a Ashkelon, a Gaza, a Ekron y a este lugar, a Gat. Vamos a hacer un paseo y vamos a saber mucho más sobre este personaje, enorme personaje, en el doble sentido de la palabra, que nos dice la Biblia a pesar de que es nombrado una sola vez. Les aseguro que les va a gustar. Y si les gusta, amigos, no se olviden de regalarme un me gusta, comentar, compartir este material con la gente, como yo siempre le digo, y esa es la mejor forma de ayudarme a mí y al proyecto a acercar esta Biblia, esta tierra, este hermoso lugar a cuanta más gente en el mundo. Empecemos. Amigos, estamos en un lugar llamado Jurbat Hanot, la ruina Hanot, al lado de la ruta 375, en la entrada al Moshav Mata. A 30 kilómetros de Gat, a 5 kilómetros del Valle Haelá, que hacia allí voy a caminar, y sobre una ruta que conduce a Belén y a Jerusalén. Esto que estamos viendo son los restos de un pequeño monasterio de la época bizantina, y este lugar era llamado Goliat. Como ven, la gran mayoría de este monasterio está bajo tierra y aún no fue excavado. Por su ubicación, se trataba de un monasterio que se autoabastecía de su producción y además, al estar cerca de la ruta principal, debería vender sus productos a los que pasaban.
A nosotros lo que nos interesa no es el monasterio, sino su nombre, Goliat, y la montaña de piedras que vimos antes, que según el testimonio de un escritor del siglo VI llamado Antonionus, es una pila de piedras por encima de donde estaba como trofeo de guerra la cabeza o el cráneo de Goliat. Mientras vemos esta pequeña fábrica de aceite y de harina de los monjes bizantinos, quiero decirles que identificar este lugar como el del entierro del gigante tiene toda la lógica del mundo, por lo menos para mí. Si nos ubicamos geográficamente, estamos de la parte de Israel de tiempos de Saúl, cerca de donde Goliat había sido degollado. Y a mi opinión, todo da indicios que este es el lugar. Eso no quiere decir que la teoría de los cristianos no sea cierta. Yo expongo la mía nada más. El paseo lo voy a seguir en el valle Jaelá y en Tel Soco, de donde bajó Goliat a la famosa batalla contra David, y lo terminaré en Tel Azeca, donde acampaba Israel y de donde descendió David. Miren qué hermoso sitio arqueológico. Si bien desconocido, pero nosotros lo vamos a hacer conocer por medio de este video. Mosaico en el piso, quizás algún dibujo de Goliat. ¡Qué maravilla! Amigos, Goliat era un filisteo de Gat y de ahí su nombre. Gala en hebreo, es decir, proveniente, y Gat, en nombre de la ciudad. De ahí el nombre Goliat. De acuerdo al libro 2 de Samuel, Goliat era uno de los 4 hijos de Arpá, y aquí tenemos otro dato interesante. La raíz de la palabra Arpá es como la de Refaim. Y hay quienes dicen que Goliat fue uno de aquellos gigantes que sobrevivió el diluvio, o por lo menos un descendiente de los mismos, de los Refaim, aquellos gigantes que vio Yoshua al entrar a la tierra de Israel cuando había venido para inspeccionarla por orden de Moshe. Y entre paréntesis, qué lindo es venir a un lugar temprano para filmar, en vísperas de una fiesta judía. Hoy comienza la fiesta de la Torá, conocida como el octavo de Sukkot. Venir temprano para que nadie me moleste y encontrarme con el recolector de basura haciendo ruido de fondo. ¿Qué quieren que les diga? Me da ganas de meter aquí mi cabeza, pero yo voy a tratar de concentrarme a pesar de ellos. De acuerdo a lo escrito en el 1 de Samuel, hubo una guerra entre Israel y los filisteos. Una guerra que Goliat era el héroe de los invasores que querían conquistar las alturas de Israel y no se conformaban solo con el llano. Del reino de Israel no había quien quiera combatir con él hasta que un joven pastor pelirrojo de bellos ojos se animó y lo venció. Y amigos, presten atención, una historia paralela y corta nos relatarán en el 2 de Samuel, pero allí quien venció a Goliat se llamaba el Hanán ben Ari. La Biblia muchas veces nos tiene preparadas sorpresas como esta, para que nos rompamos la cabeza o para ver quién presta atención en la clase. ¿Saben cómo describe a Goliat la fuente? Les leo. Baitze isha banim mimahanot plishtim, Goliat shmo migat, govo shesh amot bezaret. כובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים ולבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, וכידון נחושת בין כתפיו. חניתו כמנור הורגים, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל, בנושא הצינה הולך לפניו. Antes de describirlo, quiero que sepan que en las guerras de la época bíblica había 3 clases de guerreros. La caballería, que son hombres a caballo y con carros, que en este caso, en esta guerra, no participaron. La infantería pesada, que eran los soldados a pie, armados con espadas, escudos y armaduras, como Goliat. Y por último, estaba la artillería, formada por los arqueros y los honderos, como David. La batalla fue entonces, amigos, entre 2 guerreros, y no entre un simple pastor y un guerrero. ¿Saben qué? Vamos al Valle Elá y ahí les voy a seguir contando la historia desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, este es el valle. Emociónense conmigo. Y si antes les dije de que David era un hondero, ¿qué era Goliat? Goliat, amigos, era infantería pesada, y sus expectativas cuando retó a Israel era luchar contra otro individuo de la infantería pesada de Israel. Cuando dijo aquí abajo, acércate para que pueda alimentar con tu carne a los pájaros del cielo y a las bestias de la tierra,
La clave está en la palabra acércate. Acércate porque vamos a luchar, porque vamos a enfrentarnos mano a mano, le quiso decir. Y Saúl, curiosamente, esperaba lo mismo e intentó darle su armadura a David. Pero David tenía otros planes. Él iba a luchar con una honda. Miren qué lindo la gente paseando, me mataron de un susto en realidad. Ellos, jóvenes y niños en estos monopatines eléctricos y yo, un abuelito caminando. Bueno, espero cuando ven esto que valoren el esfuerzo de este abuelito suelto por Israel. La cuestión que Goliat no es lo que nos parece, amigos. Hay un montón de pistas de ello en el texto bíblico, cosas que son en retrospectiva bastante sorprendentes y que no cuadran con su imagen de guerrero todopoderoso. Para empezar, la Biblia dice que a Goliat lo baja desde este monte a la derecha un ayudante hasta aquí, hasta el valle. ¿Se preguntaron alguna vez por qué lo llevaría de la mano un muchacho hasta este lugar de combate? En segundo lugar, la Biblia hace hincapié en lo lento que es Goliat. Otra cosa extraña cuando se está describiendo al guerrero más poderoso conocido hasta entonces, ¿verdad? Y después, más sorprendente aún, lo mucho que tardó Goliat en reaccionar cuando vio a David bajando por aquella montaña de enfrente. Un guerrero sin estar preparado para un combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué tardó tanto en reaccionar? No hay nada en la actitud de David que lo demuestre, ni siquiera lleva una espada. ¿Cómo es que Goliat entonces no reaccionó ante esto? Amigos, parecería ser que no se dio cuenta lo que estaba pasando a su alrededor. Y entonces tenemos el extraño comentario que Goliat le hizo a David. ¿Te parezco un perro para acercarte a mí con palos? ¡Palos! David era un pastor que traía consigo un solo bastón. Amigos, voy a tomar aire para escalar esa montaña y terminar allí el relato, ya que empecé a hablar de David. Voy a subir al Tel Azeka. Bueno, llegamos al Tel Azeka, ya estoy descansado, y este era el lugar donde acampaba el ejército de Israel y donde solía David venir para traerle comida a sus hermanos. David, que parecía un pequeño pastor al lado del rey de Israel, que era altísimo según la Biblia, logró convencerlo y bajar al valle para luchar contra el gigante que solía bajar de enfrente a diario y burlarse de todo un pueblo. Si Saúl era alto, Goliat era un gigante. Y presten atención a lo siguiente. Por lo visto y según la ciencia, Goliat le llevaba más de una cabeza a todos sus contemporáneos. Y generalmente, cuando alguien se sale tanto de la norma, hay una sola explicación: la acromegalia. A este fenómeno, a esta enfermedad, lo causa un tumor que le trae al hombre una superproducción de la hormona humana del crecimiento. La acromegalia, además, tiene una serie de efectos secundarios bien claros, principalmente que tienen que ver con la visión. La acromegalia produce doble visión o acorta mucho la vista. Y con estos dos fenómenos podemos explicar el acércate o el palos. ¿Les queda claro, amigos, ahora? Sigamos estudiando a Goliat. Según el Talmud, se trataba nada menos que uno de los hijos de Orpá la Moabita, aquella nuera de Noemí y cuñada de Ruth, que acabó regresando a su pueblo y al paganismo de Moab. Ella era en realidad Erpá, nos dice el Talmud, aquella madre de 4 hijos, aunque no se especifica el sexo en las escrituras. Erpá quizás era un hombre, pero a mí, amigos, esto no me cierra en absoluto, porque una cosa eran los moabitas y otra completamente distinta, los filisteos de Gat. Y a mí la Biblia me dice de que era un guerrero filisteo de Gat. ¿Qué dicen los primos musulmanes? De acuerdo al Islam, Goliat llegó a la batalla montado a un elefante. Y todo lo que le dice a David es a propósito desvalorándolo, humillándolo. De acuerdo al Corán, David tomó 3 piedras. Con una piedra lo mató y con las otras 2 le cortó la cabeza, lo degolló. El cristianismo, en cambio, ve a Goliat como el enemigo de Dios y describe aquella épica batalla como la batalla por la fe. Es la batalla por aquel gigante en el mundo que sigue creciendo y creciendo y que amenaza con arruinar todo. Goliat es el horrible gigante del pecado, según el cristianismo. Pero siempre está David, concluyen, dando batalla al gigante del pecado y lo está venciendo y decapitando. Ese David es la manada pequeña de Dios, el grupo de cristianos fieles que con todo valor marcha adelante para enfrentarse al gigante con las piedras lisas de la palabra de Dios y la onda del Espíritu Santo. Listo, amigos.
Espero que les haya gustado el paseo. Admitan que fueron sorprendidos con el lugar de entierro de la cabeza de Goliat. Admitan que se emocionaron al pisar el valle de aquella épica batalla o incluso aquí mismo, donde nace la historia del máximo héroe de Israel. Si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Hag Sameach para todos los judíos y buena semana para el resto de acompañantes del canal. Shalom.